China anunció que a partir del 1 de septiembre se realizará la moratoria pesquera en aguas internacionales, medida que estará vigente durante 3 meses. Además, el canciller ecuatoriano informó que Ecuador está autorizado para supervisar las actividades de los buques que sí se encuentren cerca de las Islas Galápagos. Es la extensión de áreas protegidas en alta mar. El canciller Luis Gallegos anunció el avance de negociaciones bilaterales con China sobre intereses marítimos y pesqueros en relación a la defensa y conservación de especies marítimas y el uso sostenible de sus recursos. La China acepta una negociación directa con Ecuador, ha asegurado que comprende y respeta las preocupaciones ecuatorianas y ha reconocido a las Islas Galápagos como una importante reserva natural en el Ecuador y como patrimonio cultural y natural para toda la humanidad. Así también, Carlos Larrea, embajador de Ecuador en China, anunció en un medio internacional el inicio de la moratoria pesquera en aguas internacionales para las Islas Galápagos. Desde el 2020, todos los barcos pesqueros chinos estarían en moratoria de pesca durante los meses. Ellos proponen septiembre y noviembre en el oeste del alta mar de la zona de protección de Galápagos y cesarán sus operaciones durante dicha moratoria. Dicho acuerdo comenzará el próximo 1 de septiembre. China acepta que Ecuador supervise los barcos pesqueros chinos que se encuentran en alta mar, solicita que si la parte ecuatoriana tuviera cualquier indicio de pesca ilegal por parte de la flota pesquera china, se informe a su gobierno para castigar severamente con una política de tolerancia cero a todas las embarcaciones chinas relacionadas con pesca ilegal y a las empresas de las cuales pertenecen. Se suman reacciones de varios países protestando la forma irregular de pesca, así como el incumplimiento de normas internacionales vigentes, por lo que serían varios los pedidos a tomar en cuenta para que la moratoria sea definitiva. La disposición para encontrar una solución inmediata, permanente, a través de canales diplomáticos a nivel bilateral y multilateral. Los dos países son miembros de la Organización Regional de Ordenación Pesquera en el Pacífico Sur, OROPC. Habrá un encuentro por primera ocasión con esta delegación a nivel bilateral. Informó Caterine Aguirre. Miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador todos los días realizan patrullajes por vía marítima y aérea, a través de los cuales logran constatar la presencia de embarcaciones pesqueras cerca de la zona económica exclusiva del país. Cuentan con la tecnología satelital para detectar la presencia de estas flotas pesqueras operando en la zona. Desde la distancia existen las sospechas de que al interior de esas embarcaciones se está trasladando especies en peligro de extinción, capturadas en espacios muy cercanos a la zona económica exclusiva del Ecuador, pero no pueden proceder con una requisa respectiva. Solamente si tuviéramos la prueba de flagrancia podríamos hacerlo, y estando dentro de nuestra zona económica exclusiva. La fotografía satelital nos permite identificar la ubicación de las embarcaciones, aun cuando no tengan encendido su aparato de monitoreo satelital. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas aseguran que vigilan de forma constante la zona. Para ello utilizan 6 embarcaciones con la finalidad de evitar el ingreso de las pesqueras a los límites no permitidos. La presencia es bastante grande, pero ellos reconocen que deberían contar con una flota un poco más numerosa. Sin embargo, con los medios que tenemos hemos estado haciendo relevos continuos en esta zona y hemos mantenido la vigilancia y el patrullaje. Para acceder a la revisión de esas unidades se requiere la existencia de acuerdos internacionales. Aseguran que hay otra posibilidad, que es la de mantener inspectores del área de pesca que permitan garantizar el tipo de arrastre que realizan esas naves. Pero detallan que esa es una figura que debe ser implementada por los gobernantes nacionales, acompañada de una política de Estado firme y consolidada. De tal suerte que nosotros podamos emitir nuestra postura con argumentos científicamente comprobados. Un primer paso ya lo dio el Pleno Virtual de la Asamblea Nacional este martes 4 de agosto, tras aprobar con 126 votos a favor una resolución en la que condena la pesca ilegal, no sostenible y no reglamentada de buques extranjeros cerca de las Galápagos.
además de considerar como una tardía actuación política y diplomática de las autoridades ecuatorianas. El texto comprende 16 artículos planteados por la legisladora Dayana Pazley. Garantizamos al Estado ecuatoriano y a todos los ciudadanos que ningún barco de ninguna bandera va a ingresar a nuestras aguas nacionales a hacer actividades extractivas, es decir, pesca. Informó José Morales. Cambiamos de tema y atención, dictan nueva orden de prisión preventiva contra Jacobo Bucaram por el presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales. Además, el juez Juan Carlos Terán dictó medidas sustitutivas para su padre, el expresidente Abdalá Bucaram. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en la Unidad Judicial de Florida Norte y luego de que el fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía del Guaya, César Suárez, presentara las pericias de autenticidad de bienes arqueológicos emitidos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que hacen referencia a las vasijas originales encontradas en el domicilio del exmandatario Abdalá Bucaram, el juez de garantías penales analizó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Se dictó una medida cautelar en contra del señor Jacobo Bucaram Puley, la medida cautelar de prisión preventiva. En cuanto a su señor padre, se dictó la medida cautelar de presentarse todos los días viernes ante el fiscal, la prohibición de salir del país y el uso del dispositivo electrónico. Por el delito de tráfico de bienes de patrimonio cultural, sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Durante un operativo policial el pasado 3 de junio, en la vivienda del expresidente ubicada en el norte de Guayaquil, se encontraron 22 piezas arqueológicas. 3 vasijas serían originales, 2 pertenecientes a la cultura valdivia de Ecuador y una presumiblemente a la cultura chimú de Perú. Por ello se solicitó la respectiva certificación. Esa información ya fue requerida no solo a Interpol, sino al consulado peruano, a efectos que nos certifique si efectivamente esta vasija se trata de alguna cultura peruana, y una vez que tengamos la certeza de eso, haremos conocer a las partes procesales, en este caso a las personas ya procesadas y Fiscalía. Jacobo Bucaram Puley tiene con esta medida 2 órdenes de prisión preventiva. La semana pasada se lo vinculó al caso de asociación ilícita por la venta de medicinas. Entre tanto, Abdalá Bucaram ya porta el grillete electrónico por el delito de tráfico de armas, pues en el mismo operativo ejecutado el 3 de junio se descubrió un arma de fuego y municiones. Contra el expresidente es la presentación periódica y el grillete que ya tenía por otra medida, entonces no... Vamos a demostrar que es un proceso sin pies ni cabeza. La Fiscalía no tiene ningún elemento, peor aún, ha determinado que el supuesto tráfico se da por un intercambio, hecho que nunca van a poder probarlo. Informó Roselena Vázquez. Este viernes 7 de agosto vence el plazo para que Gabriela Pazmiño se presente ante la justicia y evite la cárcel. La expresentadora de televisión es investigada junto a su esposo Dalo Bucaram y su cuñado Michel Bucaram por supuesta asociación ilícita. A Gabriela Pazmiño, al ser vinculada en el caso por presunta asociación ilícita, se le dispuso medidas alternativas a la prisión. Ella deberá presentarse diariamente ante la unidad de flagrancia y deberá cumplir con esto desde el viernes, aunque ella sigue en Estados Unidos, según asegura su defensa. No existen las garantías judiciales en este momento para que ella vuelva a país. Y la prueba de esto manifiesta sería el confuso incidente con el abogado del expresidente Abdalá Bucaram y la policía, algo que se denunció como un presunto secuestro. Con estas cuestiones de carácter ilegal, tengo la plena certeza que mi cliente pensará 1 y 1000 veces el presentarse. Antes de esto, Onofre asegura que existía la voluntad de su defendida para regresar a Ecuador. Tenía todas las opciones para regresar y cumplir con la obligación de un juez, pero con este tipo de actuaciones se analizará bastante si es que ella va a presentarse. Si Pazmiño no cumple con la medida alternativa, deberá señalarse en su contra prisión preventiva, de acuerdo a lo estipulado en el Código Integral Penal. Pazmiño fue vinculada junto a su esposo Dalo Bucaram y su cuñado Michel en la investigación por la venta irregular de medicamentos en los hospitales del IES. Según Fiscalía, la ex presentadora tuvo movimientos financieros inusuales por más de $1 millón. La defensa técnica sostiene que estos datos están mal interpretados. La señora Pazmiño tiene sí un movimiento económico de $1.270.000 en los últimos 8 años. No es de un año. Junto a los Bucaram y Pazmiño, una docena más de personas están involucradas en este caso, entre ellos Daniel Salcedo, quien luego de un frustrado intento de fuga está en aislamiento en la cárcel del Inca, informó.
Carolina Basante. Luego de 1 año y 7 meses, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 5 años de pena privativa de la libertad contra Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, por enriquecimiento ilícito. Delgado se encuentra prófugo. Por unanimidad, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, David Cacho y Wilman Terán, rechazaron la apelación presentada por Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, y ratificaron la sentencia de pena privativa de la libertad de 5 años por el delito de enriquecimiento ilícito. La diligencia legal se desarrolló de forma telemática, con la presencia de Wilson Toainga, fiscal subrogante, Tania Silva, representante de la Procuraduría, y Lolita Montoya, de la Defensoría Pública, como representante del sentenciado. El Tribunal Penal consideró que la pena es correcta, con base a los principios de legalidad, misma que es fundamentada en el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal. En enero del 2019, además se dispuso que Delgado pague una multa de $788.853, el decomiso de sus bienes y pedir disculpas públicas. En esa fecha, la Fiscalía General del Estado aprobó que de mayo del 2009 a diciembre del 2012, cuando se desempeñó como funcionario público, incrementó su patrimonio de manera no justificada en $394.427 con 97 centavos. Delgado se desempeñó como asesor presidencial y presidente del directorio del Banco Central del Ecuador. Por el momento es prófugo de la justicia ecuatoriana y estaría en Estados Unidos, informó Héctor Romero. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, asegura que la terminación del contrato por mutuo acuerdo con la empresa proveedora de las pruebas COVID-19 no tendría implicaciones económicas para la ciudad, mientras que varios concejales cuestionan la decisión por los supuestos incumplimientos de la empresa. En el informe jurídico de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, consta que el 13 de julio acordó la terminación del contrato por mutuo acuerdo con la empresa proveedora de las 100.000 pruebas COVID-19. Tras 22 días, el Consejo Metropolitano conoció la decisión, que según el alcalde Jorge Yunda, no tendría implicaciones económicas para la ciudad. No, al contrario, más bien creo que se tuvo algunos beneficios para la ciudad en tema económico, en poder tener pruebas de más larga duración que no se puedan caducar y que podamos seguir luchando contra esta pandemia. Varios concejales tienen dudas. Explican que la negociación de un acuerdo mutuo en el finiquito del contrato podría perjudicar las arcas del municipio. Es un contrato que casi costó $4 millones. Lo que se tenía que hacer es reclamar las cláusulas y devolución del dinero por garantías del contrato. Ya que el mutuo acuerdo puede perjudicarle a los quiteños, puede perjudicar a los recursos de los ciudadanos, puede perjudicar a las arcas del municipio. A la luz del acuerdo se logró el cambio de 50.000 pruebas para extender su periodo de vigencia. A decir del alcalde, asegura la capacidad de estrategia de toma de muestras en la ciudad. Ya se realizaron, ya está en poder del municipio, las nuevas 50.000 pruebas son de última generación. En el documento de 24 páginas se detalla que no existen hechos imputables al proveedor que justifiquen un incumplimiento contractual por parte de la empresa. Pero más adelante, en otra página, señala que la entrega de los equipos se produce el 19 de mayo, 21 días después del plazo contractual. El incumplimiento más evidente y más básico es que nosotros compramos pruebas PCR polimerasa y se recibió pruebas RT-LAMP. Un contrato donde se especifica pruebas PCR. No se recibe pruebas PCR, no se está recibiendo el objeto contractual. En este sentido, el alcalde envió a Contraloría una solicitud para que se haga la respectiva auditoría en torno a la terminación del contrato, que está siendo observado por el ente de control y la Fiscalía. Informó Priscila Cadena. Mediante un acto oficial, el director del ECU 911, Juan Zapata, y otras autoridades participaron en la apertura de las playas en Esmeraldas. Con esto se pretende reactivar de a poco al sector turístico que por la emergencia presenta millonarias pérdidas. Doña Patti es dueña de este restaurante que lleva su nombre. Aquí en Atacames es uno de los pocos negocios que aún sobrevive. Pese al pare de las actividades, está ansiosa, dice, por volver a trabajar y recibir a los turistas. Claro, nosotros estamos con muchas deudas, hemos quedado, imagínense, tanto tiempo
sin trabajar. Entonces, nosotros vivimos de esto, del turismo. Esperamos al turista que venga. En otro punto encontramos a Giovanni. Cuenta que su negocio, por ejemplo, ya no trabajará al 100%, pues por la pandemia tienen miedo y por eso están listos para adaptarse a la nueva normalidad. Solamente vamos a tener el servicio para llevar y a domicilio que estamos haciendo. Mónica también se suma a la felicidad de la apertura de la playa en Tonsupa. Su pequeña tienda volverá a operar luego de meses de estar cerrada. El alcohol será indispensable, sostiene. Tenemos el alcohol para las manos, para desinfectar el dinero. Y es que sí, en el país desde este 5 de agosto 6 playas estarán abiertas, 5 en Atacames y 1 en El Oro. Aquí en Tonsupa, el director del ECU 911, Juan Zapata, mediante un acto oficial, comentó de los horarios de apertura de las playas autorizados por el COE. Porque el protocolo es claro. Primero, la playa va a tener un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, porque son planes pilotos. Y se recalca que las cámaras de seguridad monitorearán a los turistas para que cumplan con las medidas necesarias y con el distanciamiento requerido. Si las familias, grupos que van a utilizar la playa, deben, por ejemplo, poner sus sombrillas, sus lugares, cada 3 metros. Deberán estar con mascarilla cuando no estén en el agua. Además, la policía y las entidades de control trabajarán para que a la par con la reactivación no se incrementen los contagios. Pero sí son claros, necesitan apoyo de la ciudadanía. A respetar que los fines de semana no se venda licor. Y es que la preocupación es profunda para el sector turístico. Esta vez serán 6 playas las aperturadas. El resto tendrá la decisión cada COE cantonal de decidir si están preparados o no para abrirle la puerta a los turistas. Informó Marilyn Jaramillo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Ecuador es el primer país en Latinoamérica en recibir el medicamento antiviral que ayuda a la recuperación de pacientes con COVID-19. Las 1.900 dosis fueron donadas por Estados Unidos y serán destinadas a personas que se encuentran en estado crítico. Estados Unidos dona a Ecuador Remdesivir, un medicamento que ayuda a mermar los síntomas provocados por el coronavirus. Esta prometedora medicina antiviral, desarrollada a través de las investigaciones de desarrollo de una empresa americana, ha demostrado ser efectiva. Las 1.900 dosis serán destinadas para 320 pacientes en estado crítico. Y acorta la estancia hospitalaria, no cura. No nos confundamos con eso, hay que tener muy claro eso, pero acorta la estancia hospitalaria, lo cual mejora las condiciones del paciente. En el marco de la cooperación que realiza el gobierno estadounidense con Ecuador, también llegaron al país 200 ventiladores. Estos equipos acá salieron de la fábrica hace unos 4, quizás 5 días en los Estados Unidos, recién fabricados. Una donación que se suma a los 50 ya recibidos en el mes de julio y que es parte de un compromiso de cooperación humanitaria del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Ecuador. A todo esto se suma una máquina que permitirá procesar las pruebas PCR y $4.3 millones en asistencia alimentaria, de agua potable y protección para los sectores más necesitados. En total, suman ya $25 millones en ayuda que ha hecho llegar los Estados Unidos al Ecuador, informó Valeria Navarro. El Hospital IES Quito Sur, una de las casas de salud que recibe el mayor número de pacientes con COVID-19, registra una ligera descongestión en el área de emergencia. Autoridades advierten que esto no quiere decir que los contagios estén disminuyendo. Exactamente hace una semana la emergencia del Hospital IES Quito Sur permanecía abarrotada de pacientes contagiados con coronavirus, consultorios que se transformaron en habitaciones, las sillas en las áreas de espera, todas ocupadas, incluso en el suelo, se podía ver personas a la espera de atención. Sin embargo, ahora el panorama es mucho más alentador. Esta pequeña sala, en su peor momento, llegó a albergar a 10 personas. 10 pacientes sentados con tanques de oxígeno yendo a recargar. Sin embargo, ahora ya podemos mostrar esto de acá,
que tenemos a un solo paciente con la única toma de oxígeno que hay en este cuarto. En total, Emergencia cuenta con 50 tomas de oxígeno. Hugo Espejo, subdirector de Medicina Crítica, detalla que fue tal el colapso de este lugar que diariamente se llegaron a atender a 130 personas. 130 pacientes, luego bajó a 100 y bueno, ahora ya podemos hablar de 60 pacientes en la emergencia. Eso es un respiro momentáneo porque no sabemos qué es lo que pasa en las proyecciones. Un respiro para el área de emergencia que, según explica Danilo Calderón, director de este hospital, no significa que la curva de contagios esté descendiendo en Quito y con ello la emergencia sanitaria esté terminando. Nosotros estamos recibiendo menor cantidad de personas porque hemos distribuido o hemos segmentado a la población que necesitaba o que venía por si acaso con sintomatología o con la necesidad de la prueba del hisopado. Tenemos 2 puntos más en Chimbacalle y en Eloy Alfaro y el municipio ha implementado 3 espacios más para toma de muestras. Una mejor organización que permite que Emergencia cumpla con su rol principal, atender personas emergentes. En este marco hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, pues en otras áreas como hospitalización se sigue trabajando al 100% de su capacidad. Las personas siguen teniendo falta de oxígeno, las personas siguen en la necesidad imperativa de buscar una cama de UCI, eso no ha cambiado. Hasta el momento en esta casa de salud se encuentran hospitalizadas 399 personas con COVID-19. En Quito informó Adriana Rojas. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, visitó junto a las brigadas móviles a familias del sur de la ciudad para realizar el respectivo chequeo a personas que presentan síntomas leves del coronavirus. Junto a las brigadas móviles que el pasado lunes arrancaron los recorridos para atender casa por casa a familias vulnerables que presentan síntomas de COVID-19, llegó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, esta vez para visitar a múltiples familias que viven en una sola casa en Barrio Nuevo al sur de la ciudad y que habrían estado en contacto directo con una persona que dio positivo. Que yo, como hace unos 15 días estaba con una persona que ha tenido principios de al centro de salud. Para hacerles las pruebas y poderles descartar o poderles confirmar para que se tomen todas las medidas necesarias al respecto. Y es que el objetivo de las brigadas móviles es detectar de forma temprana y oportuna personas con COVID-19 para así poder aplicar el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que los pacientes llegan graves a los hospitales. Ahora estamos llegando nosotros a los hogares para poder a tiempo detectar y bajar esa tasa de mortalidad que es la que nos preocupa. Con ello también se busca descongestionar el área de emergencia del sistema de salud. Es el peor momento para contagiarse, no hay disponibilidad de camas, no hay disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Marta Gordón, coordinadora del proyecto en territorio, explica qué se procede a hacer en el caso de que una persona durante estas visitas dé positivo para COVID-19. La familia entra en aislamiento, se hace un seguimiento telefónico, si fuera necesario podría volver la brigada para hacer un chequeo médico, pero sobre todo es el seguimiento diario a las familias y evitar juntamente con los líderes que la familia se mueva, que la gente salga. Por el momento las brigadas recorren barrios del sur de la ciudad, sin embargo ya se tiene todo previsto para ir al centro y norte. En cuanto a la administración Calderón nos indique en qué barrios vamos a intervenir, igual a la administración centro, con la administración La Delicia también ya estamos organizándonos porque también hay sectores donde nos vamos a mover, no vamos a instalar puntos fijos, pero sí nos vamos a mover con las brigadas, por ejemplo, Cotocollao. En Quito informó Adriana Rojas. El 10% de la comunidad del sector de Conocoto no cumple con las normas de bioseguridad, según lo reportó la Policía Nacional. Los uniformados realizan controles en diversas zonas. Las áreas comerciales y espacios de recreación son los puntos más críticos. Ciudadanos comiendo comida preparada, sentados en la vía pública, personas conversando sin mascarilla y las conocidas aglomeraciones son parte del panorama del sector de Conocoto. Muchos habitantes de esta zona del Valle de los Chillos señalaron que el irrespeto a la norma ocurre a cualquier hora del día, incluso durante el tiempo del toque de queda. Enteré que aquí a la vueltita hay un local ahí que ellas en cantina habían estado en un grado, había habido un apuñalamiento hace unos días ahí en la esquina. Las respuestas que recibe la Policía Nacional son diversas, en especial durante el viernes, sábado y domingo, días en los que prime el descontrol. La gente manifiesta que no conoce las nuevas disposiciones del COE,
con respecto a las restricciones del toque de queda, los nuevos horarios y la restricción de la utilización de espacios públicos. Pese a ello, los reportes determinaron que la comunidad cada día cumple con mayor rigurosidad las disposiciones para evitar contagios de coronavirus. La mayor parte de la gente está consciente, especialmente en nuestros sectores donde nosotros estamos interviniendo como Policía Nacional, pero obviamente hablando de un porcentaje, hablamos de un 10% donde la gente por desconocimiento incluso de las nuevas disposiciones del COE no conoce con respecto a las medidas de bioseguridad. En los operativos de control, los uniformados también inspeccionan los vehículos. El decomiso de armas blancas y droga son parte de los resultados. El día de ayer hubo un resultado positivo en cuanto a antinarcóticos, con la incautación acá en el sector de Conocoto de sustancias sujetas a fiscalización. Muchos de los conductores están conformes con los operativos, incluso a quienes se les decomisaron armas blancas, pues a su criterio la pandemia ha incrementado los índices de inseguridad. En la finca. Entonces el carro pasa, como pasa en la finca siempre toca cortar algún arbusto, alguna cosa. Por eso el carro pasa en la finca. ¿Y por eso es que le retiran el machete? Claro, me retiran porque no puedo llevar ninguna cosa en el carro. Ni siquiera tiene filo, más que todo para uso de la finca. No hace mucho pasó el asalto donde vivimos aquí abajo antes de la Moya. Pasó el asalto, casi se llevan los dos vehículos. 24 horas tenemos que estar nosotros vigilando y no la policía. Este viernes, sábado y domingo regirá nuevamente el toque de queda desde las 19 horas hasta las 5 horas y estará prohibida la venta y consumo de licor, informó Sofía Vintimilla. Informe médico llega a usted gracias a Visolenix. Disuelve las flemas, calma la tos y alivia el dolor de garganta. Visolenix. Momentos sin interrupciones. En el mes de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En nuestro país, 6 de cada 10 recién nacidos son lactantes exclusivos, cifra mayor al promedio mundial. En el contexto de la pandemia no se ha detectado la transmisión del virus a través de la leche materna. Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 naciones la Semana de la Lactancia Materna, con el objetivo de fomentar el vínculo de la madre y el recién nacido. Pero mucho más allá, en nuestro país los datos son alentadores, según la encuesta de salud y nutrición del 2014 al 2018. Un incremento importante en cuanto al inicio de la lactancia materna dentro del primer año de vida, pasando de un 52% a un 67% actualmente. El resultado nacional es que 6 de cada 10 niños y niñas son lactantes exclusivos, mayor al promedio mundial que apenas llega al 40%, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Son varias acciones emprendidas de la cartera del ramo para fortalecer el vínculo de la madre y el recién nacido. La emisión de un acuerdo ministerial que da cuenta de que es importante la creación, la adecuación y la implementación de salas de apoyo para la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida mejora significativamente la salud, el desarrollo y la supervivencia de los infantes, previene enfermedades y es la mejor inmunidad para proteger a los bebés en tiempos de pandemia. No hay estudios que demuestren que el coronavirus se transmite activamente a través de la leche materna. Esto quiere decir que la lactancia es una práctica segura para las madres. En el contexto actual, en el caso de sospecha o confirmación de COVID-19, y si la mamá y el bebé están en condiciones, pueden y deben seguir con la lactancia. Tienen que hacer es usar mascarilla, lavado de manos, evitar este contacto, darle besos directamente a su recién nacido. No deberíamos aislar a las madres de su recién nacido. El lema para este año es apoyar la lactancia para un planeta más saludable, ya que se centra en el impacto de la alimentación infantil, en el medio ambiente, el cambio climático y la pandemia del COVID-19. Informó Priscila Cadena.